Dilectos alumnos, bienvenidos al curso de Semiología de Medicina 1. En este capítulo vamos a hablar de semiología general, donde cultivaremos la ectoscopía, las facies, la actitud, la postura, la importancia del ojo clínico, la importancia de la observación, para que luego ustedes, mediante toda su formación, utilicen las 4 herramientas: inspección, palpación, percusión, auscultación. Iniciaremos con el examen físico general, donde es vital las funciones vitales: la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación. Y no solamente los datos, sino la interpretación. Luego la ectoscopía, que valora 3 parámetros: la edad aparente, la fase característica y la gravedad. Facies: hipertiroidea, hipotiroidea, melanodérmica, caquéctica, terrosa, de Margarita Goitier. Facies con ciertas características cushingoides, acromegálicas. La postura, en ortopnea, en gatillo de fusil, postura meningia, actitud. Semiología de cabeza, cráneo, donde tenemos que ver deformidades, características que me dan diagnósticos. El examen físico tiene herramientas: observación, palpación, percusión, auscultación. Aparte de la anamnesis, el relato, la filiación, que lo van a trabajar tanto en la parte teórica como la práctica con sus pacientes, al momento que examinen siempre las funciones vitales, el aspecto general, el examen general y regional, y como instrumentos o herramientas como la observación, la palpación, percusión y auscultación, les va a permitir a ustedes hacer diagnósticos. En funciones vitales se evalúa la temperatura, la respiración, el pulso, la presión, el aumento de la temperatura, hipertermia, fiebre. Se relaciona a infección, la respiración, el aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, se relaciona a insuficiencia respiratoria, neumonía. El pulso arterial aumentado, la taquisfigmia, se relaciona a anemia, infección. La presión arterial aumentada se relaciona a hipertensión arterial, y la presión baja a hipotensión o shock. La temperatura axilar, rectal, bucal, en un promedio de 37 a 37,2 grados centígrados, dependiendo de la ubicación. Todo cuadro febril me dice fiebre hasta que se demuestre lo contrario, me dice infección hasta que se demuestre lo contrario, pero hay que descartar otros cuadros que dan fiebre, como los fármacos, las colagenopatías, los tumores. Definir una hipotermia, una hipertermia, una fiebre, una hipertermia maligna. Importante observar que el paciente puede tener midriasis, hipotensión, bradicardia o taquicardia. El gran síndrome febril, muy frecuente, lo van a ver en sus pacientes, el síndrome febril, dentro del síndrome general, dentro del síndrome de la semiología general, el síndrome constitucional, consultivo, síndrome anémico, los grandes síndromes de la semiología general. También hay taquicardia, polipnia, lengua saburral, astenia, fatiga, cefalea. Hay que ver que puede haber una disociación pulso-temperatura, el signo de Fayet. Esto se ve en tifoidea, en Bruselas. Normalmente el aumento de temperatura aumenta la frecuencia de pulso y cardíaca. Hay tipos de fiebre: continua, intermitente, remitente, recurrente, ondulante, que me traduce tifoidea, que me traduce abscesos, que me traduce linfomas, que me traduce Bruselas, ¿no? O la fiebre de Pell-Epstein, que me traduce linfoma.
la taquipnia, la polimnia, que me traduce insuficiencia respiratoria, la bradipnia, que me traduce insuficiencia respiratoria tipo 2, intoxicaciones, el tipo de respiración, más toracoabdominal, más costal en mujeres, la frecuencia de respiratoria en rangos, la amplitud, polipnia, hiperepnia, taquipnia, bradipnia, que puede ser por una insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, que puede ser por una neumonía, una atelectasia, todo lo que van a ver en todo el derrotero del curso. El paciente puede hacer apnea, cese de la respiración. Hay respiración de Kussmaul, que me dice acidosis, respiración de Cheyne-Stokes, que me dice insuficiencia cardíaca, respiración de Biot, que me dice meningitis, el pulso arterial. El pulso arterial, frecuencia, amplitud, frades, frecuencia, ritmo, amplitud, depresibilidad, sincronismo. La taquisfigmia en una anemia, en una ansiedad, en una fiebre. La bradisfigmia en un bloqueo cardíaco, en una tifoidea. El pulso parvus tardus en una estenosis aórtica, el pulso Zeller en una insuficiencia aórtica, el pulso alternante en una insuficiencia cardíaca, el pulso filiforme en un shock hipovolémico, el pulso paradójico, un taponamiento pericárdico, que se dan cuenta, dilectos alumnos, que todo se interpreta. En semiología, en medicina, todo síntoma, signo que ustedes encuentren tiene que darle diagnóstico, interpretación, como el pulso bigeminado que me dice arritmias extrasistólicas, palpar el pulso, pulso radial, pedial, tibial, popliteo, femoral, la presión arterial sistólica, diastólica, escuchar los ruidos de Korsakoff. Tiene que haber condiciones para tomar la presión arterial, 5 minutos en reposo, no haber comido, no haber tomado café, té, algunas drogas, ¿no? Que esté ansioso, ¿no? La presión de bata blanca, el uso del estetoscopio, del esfigmomanómetro, la forma como se tiene que tomar la presión arterial, escuchar los ruidos de Korsakoff, que son 5 ruidos. El primero será sistólico y el último será diastólico. Hay una serie de clasificaciones. El aumento de la presión arterial se llama hipertensión arterial, que puede ser hipertensión normal, óptima normal, que puede ser hipertensión grado 1, grado 2, hipertensión maligna, el estado, el aspecto general. Cuando ustedes evalúen a sus pacientes, van a evaluar el estado de conciencia. Está el LOTEP, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona. Actitud, ¿qué actitud tiene el paciente? ¿Qué hábito constitucional? ¿Es pícnico, leptosómico? El estado de hidratación y nutrición. El estado de conciencia, está en letargo, está somnoliento, está en estupor, delirio, alucinaciones. Hay una orientación. Se usa la escala de Glasgow, el máximo 15 y el mínimo 3. Ocular, respuesta verbal y motora. El IMC, sobrepeso, desnutrición, hasta obesidad tipo 1, tipo... Examen físico general. El examen físico permite completar el estudio clínico del paciente, iniciado ya por el interrogatorio. El interrogatorio significa el relato, la anamnesis, por la cual el paciente viene con una afección, con una molestia a la consulta, a la emergencia, a la hospitalización, donde el estudiante de medicina, donde el médico recaba información. Eso se llama síntomas. Una molestia, ejemplo del interrogatorio, un dolor abdominal. El médico en el interrogatorio va a preguntar algunos detalles con respecto a ese dolor abdominal, su inicio, su irradiación, topografía, etc. Descubrir alteraciones que el paciente ignoraba presentar. Esto se tipifica mejor en el examen físico, alguna alteración, alguna anomalía, una tumoración, una hepatomegalia, una esplenomegalia, etc. Afianzar la acción terapéutica. Como base de los procesos de la historia clínica, los síntomas y signos, y luego los diagnósticos, y luego el plan de trabajo, y luego la acción terapéutica ante dicha anomalía o enfermedad. Estado de nutrición.
Se estima con la inspección y se confirma con el peso, directamente relacionado con el trofismo del panículo adiposo, aunque afecta al resto de los órganos. Aumentos mayores del 10% sobre el normal indican sobrepeso y los del 20% obesidad. Puede variar por deshidratación o sobredeshidratación. En este caso sirve sacar el IMC, el índice de masa corporal, que está relacionado entre peso y sobretalla en metros al cuadrado. Un valor normal de 20 a 24 y por encima de 25, 30 y 35 y 40, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2 y mórbida. Y por debajo de 20, desnutrición grado 1, grado 2, grado 3. La obesidad puede ser endógena, retardo en metabolismo, ejemplo hipotiroidismo, trastornos de las glándulas endocrinas, apetito excesivo, obesidad exógena, delgadez, caquexia, resaltando que las enfermedades metabólicas son las que te llevan a la obesidad y el sobrepeso, tipo hipotiroidismo, tipo diabetes y obesidad exógena. Y la delgadez y caquexia relacionado a enfermedades conjuntivas, hipertiroidismo, Addison, enfermedades infecciosas tipo HIV, tuberculosis o enfermedades oncológicas. El estado de hidratación, importante, mucho más en estas épocas de verano, donde los cuadros diarreicos, las gastroenterocolitis, las pérdidas digestivas pueden producir deshidratación tanto en niños, jóvenes, adultos y ancianos, siendo los dos extremos de la vida los más propensos a deshidratarse y a hacer shock hipovolémico. Es importante ver la clínica de deshidratación, el estado de hidratación. El volumen del agua corporal, hay que conocer bien nuestro medio interno, entre 45 y 75% va a depender del grupo etario, va a depender del panículo adiposo, igual que su distribución compartimental y su distribución iónica se mantienen constantes, sabiendo que el agua corporal total es el 60% del peso del cuerpo, sabiendo que el 40% es intracelular y 20% es extracelular. De esos 20% del extracelular, 5% es intravascular y 15% es intersticial. Importantes, sobre todo cuando se va a reponer fluidos como parte de la terapéutica. Su desequilibrio hacia la deshidratación o sobrehidratación requiere alteraciones patológicas. Deshidratación, axilas secas, piel poco turgente, lengua rojiza y seca, lengua saburral, taquicardia, taquipnia, disminución del volumen urinario, eso se llama origuria, postración, astenia, apatía, anorexia, náuseas, ansiedad. Una serie de características de deshidratación. Acá se observa en unas imágenes, el paciente tiene un llanto sin lágrimas, boca seca, lengua saburral, signo del pliegue positivo, donde es más fidedigno en lactantes, en pacientes pediátricos, más no en ancianos, postración, una serie de características, colapso de la vena yugular, sobre todo con cuadros infecciosos que producen shocks hipovolémicos severos, incluso irreversibles, como el cólera, el vibrio cólera. Actitud o postura. Los enfermos adoptan instintivamente la actitud que hace su mal más llevadero. El modo como los enfermos se sostienen en pie y su forma de caminar son valorados por el médico. Hay la postura, actitud de Levin, por ejemplo, el paciente que viene con la mano o el puño en el pecho, en el precordio, signo de angina, angor pectoris, problema de infarto, o que viene en una postura de plegaria maometana, en un paciente con pancreatitis o un paciente con pericarditis, con algunas características. Actitud erguida, propia de la especie humana, debido a la ambulancia cerebral y la lognosis lumbar, no es una postura estática. Actitud erguida normal, actitud erguida cómoda, actitud erguida forzada militar firmes, posición de Meyer, aprovechando el pleno articular, la cadera y la rodilla se colocan en extensión. Una imagen vale más que 1000 palabras, se observa los ejes del cuerpo humano, actitud normal, el FA, el B, actitud de descanso cómoda, actitudes firmes. Estas actitudes son puestos de actitud de cúbito supino, descenso de mandíbulas, seña de apertura de la boca, presión en dirección dorsal,
decúbito ventraloprono, actitud filogenéticamente adoptada para dormir. Decúbito lateral derecho favorece el sentido de la circulación del comprimido gástrico del duodeno. Decúbito lateral izquierdo mal soportado excepto por los que presentan hernia hiatal. Decúbito pasivo, enfermos adinámicos o comatosos. Decúbito forzado. Decúbito ventral fisiológico. Actitud en decúbito, no puede adoptarlo. Paciente en apnea, donde se observa esto, en insuficiencia cardíaca, sobre todo disfunción ventricular izquierda, genu pectoral, pericarditis con derrame, se le dice la plegaria montana, puede adoptarlo, activo, indiferente, sano, preferencial, dolor, disney, palpitaciones, obligado, ortopatías, parálisis, dolores, pasivo, coma, asfixia y parálisis. Actitud en decúbito, no puede adoptarlo. Paciente en apnea, donde se observa esto, en insuficiencia cardíaca, sobre todo disfunción ventricular izquierda, genu pectoral, pericarditis con derrame, se le dice la plegaria montana, puede adoptarlo, activo, indiferente, sano, preferencial, dolor, disney, palpitaciones, obligado, ortopatías, parálisis, dolores, pasivo, coma, asfixia y parálisis. El estudio de las fases. Esta es una iconografía antigua, se ve la rinofima que se ve en pacientes hepatópatas alcohólicos crónicos, la ectoscopía, la facie característica del paciente. También, aparte de la facie, el estado general, el estado de hidratación, nutricional, mental. La facie solo se adquiere con experiencia, viendo la mayor cantidad de pacientes. Describan su facie, hagan ectoscopía, la facie febril, pletórica, enrojecida, ojos brillantes, cara pálida, la facie aórtica, palidez, le llaman los cardíacos blancos de Lassalle, el signo de Muset, el movimiento de ritmo con el latido, la facie venosa, el edema en esclavina, el síndrome de vena cava superior, la facie arterial o enfermedad de Takayasu-Martorell por obstrucción de obliteración de troncos supraórticos. La facie pálida frecuente, la van a ver todos los días por anemia. La facie cianótica por neumonía, por insuficiencia respiratoria, cianosis central, labios, mejillas, pabellones auriculares, lengua, encías, cianosis periférica, manos. La facie ictérica rubínica, que me dice cirrosis, la verdínica, que me dice obstructiva, y la melánica, que me dice cirrosis biliar primaria o tumores. La facie alcohólica con la rinofima que vimos en la primera iconografía. La facie nefrópata, abotagada, terrosa, pálida, con fetor urémico. La facie peladrosa por un déficit de vitamina. Y esto ocasiona piel rojiza, áspera. La facie adrenogenital. Y las mujeres comienzan a tener hirsutismo, bigotes, cambio de voz, barba, cabello largo. Facie acondroplásica. Frente alta, saliente, nariz aplastada, acortamiento de extremidades. Facie adenoidea, el niño para con la boca entreabierta, ronca en la noche, se queda dormido. Labios engrosados, macloquilia. El gargolismo, una fisonomía grotesca con hipertelorismo, que es la separación de estructuras. La facie de Payet con deformación craneal, huesos grandes con crecimiento exagerado. La facie sifilítica con los dientes, con la nariz sencilla de montar y los dientes de Hutchinson. La clínica, alumnos, cultiven la clínica, nútranse en clínica. La clínica manda. Como esta facie leucémica aguda con epíxtasis, palidez, o esa facie
de anemia hemolítica con el cráneo en torre, turricefalia, o estas hematomas gigantescos o hemartrosis en hemofilia, o la fase porfirínica con hirsutismo, lesiones cicatriciales, sangrados, fase porfirínica, la fase talasémica, la anemia, la anemia talasémica de Coley, paciente con aspecto mongoloide, o la fase en cara de sueño, o fase miasténica con tosis palpebral que es bilateral, compromiso del tercer par craneal, miastenia gravis. La fase en mascarita de cera es del Parkinson, inexpresiva, pero brillante por la hipertrofia de glándulas sebáceas. El bufoftalmos, que se puede ver, es la dilatación o protrusión de los globos oculares que se puede ver en Hans Schuller Christian. El esoftalmos, característico, la mirada del estupefacto sorprendido que se puede ver en hipertiroidismo, sobre todo Grey-Basedow. La seroftalmia, el ojo seco, produce constantemente conjuntivitis, ojo seco, puede dañar la córnea, seroftalmia. Hay un cuadro que se llama Sjögren, síndrome de Sjögren, boca seca, ojo rojo. Miren esa protrusión, tumor parotidio gigantesco. La boca seca, seroftalmia, ojo seco, boca seca, serostomía, perdón, y el ojo seco, seroftalmia. Esto es el Sjögren. Miren la lengua geográfica. La fase hipocrática, ojos hundidos, respiración superficial, cianótico. Fase hipocrática, premorte. La tirotóxica, la tormenta tiroidea por hipertiroidismo, por aumento de metabolismo, por aumento de T3 y T4. Tienen que explicar todo por fisiopatología. Fase abotagada, caída de cabello, caída de cejas, madarosis. Al examen parece ictérica, fase carotinémica, ese es el paciente hipotiroideo. El paciente renal, el edema palpebral, amanecen con edema, se hincha la cara y luego se hincha el abdomen y los pies. Fase renal, edema facial. La fase de pajarito, nariz afilada, boca pequeñita, microstomía, empastamiento. Esto es una esclerodermia, enfermedad reumatológica, una fase caquéxica, fase terminal, mirada brillante. La fase caquéxica que puede estar relacionada a neoplasias, tumores. Para eso sirve la semiología. El rash malar, alas en mariposa, patognomónico de fase del lupus eritematoso sistémico, patognomónico. Hematoma frontal, periocular, esto es una fase hemofílica. Paciente rubicundo, viene de la altura, rubicundez. Paciente pálida, anemia, tiene un mioma, tiene ginecorragia, catanemia. Por eso hay que preguntar y hacer historia. El edema de Quink, paciente que come mariscos, comienza a tener estridor, y comienza a hincharse la cara, a faltarle el aire. Edema bipalpebral, esto es un edema de Quink o Ángel. Esta es la mirada del estupefacto, la mirada del sorprendido, es oftalmos, el bocio, la alopecia central areata. Paciente con melanodermia, hiperpigmentación. Para entender semiología se tiene que entender fisiopatología. La boca, el signo de la boca de perro. Esto es el Addison. El Addison se pigmenta por aumento de la propianomelanocortina que estimula la melanina. Pigmentación, cara brillante, cabello azabache, surcos, cicatrices, todo se pigmenta. Addison.
En el Perú hay que buscar tuberculosis. Al bacilo, al BK le gusta la glándula suprarrenal y hace Addison, insuficiencia suprarrenal primaria. Miren la melanoniquia, miren los surcos. Miren esta paciente con cambios somatométricos, el color, el cabello, el prognatismo, la lengua grande, macroquilia, las fosas nasales anchas de acromegalia, las manos grandes en pala y la fase de avejentamiento. Progeria se llama eso. Otra pacientita diaforética con rash malari, tiene bocio, es un lupus con enfermedades tiroideas. Esta pacientita botagada, cetrina, pálida, no hay Godet. Eso se ve en el hipotiroidismo. Miren esta paciente, fascia botagada, palidez, ausencia de cejas, se llama madarosis, abdomen globuloso ascítico y una secreción por la sonda que se llama borra de café. Estado hipotiroideo severo, como mixedematoso. Cara de luna llena por lipogénesis del aumento del cortisol, la jiba, la boquita de pescado, característico del Cushing, usada prednisona. Morquio, problemas corneales, deformidad de columna, de cuello. La fascia sardónica, se ríen y lloran. Esto se ve en Clostridium tétanos. La fascia leonina, la lepromatosa, hay madarosis. Esas secuelas son irreversibles. Fascia leonina, miren. Miren la fosa nasal. Miren la boca pequeña, microstomía. Fascia de asimetría facial, a frigori. Compromiso del séptimo par craneal. Miren, no puede cerrar el párpado, eso se llama lagoftalmos, el signo del fumador de pipa. La neuralgia del trigémino, dolores más intensos del quinto par hemifacial al tocarse. La hidrocefalia por obstrucción de canales congénitos, fascia hidrocefálica. El de Hutchinson, mirada del astrónomo, oftalmoplegia externa, todo lo que conlleva una buena historia, un buen examen. Sin fase de síndrome de Claude-Bernard-Horner, lo veremos en síndrome mediastinales, que hace edema en esclavida, circulación colateral, disnea. El cuadro de Claude-Bernard-Horner, esto se asocia a tumores mediastinales, síndromes mediastinales, la miastenia gravis, tosis bilateral, se cae los dos párpados, tiene cara de sueño, le falta el aire porque no controla su esófago, le falta el aire, por eso tiene disnea. Una fase frecuente en estos tiempos, la fase deprimida, acongojada, lábil, fase pletórica en cara de luna llena, Cushing. Miren la almohadilla cushingoidea. Miren esta fase cetrina, amarillenta. No hay ictericia. Miren las escleras. Esto se ve en hipotiroidismo, en Sheehan, que es el panhipopituitarismo. La fase nefrópata, palidez terrosa, aliento urémico. Le vemos las manos, le tiembla. Fase urémica, renal crónica. La cara redonda, cara de luna llena, brillante, el sutismo. Plétora, hipertricosis y hirsutismo.
la ictericia verdínica, rubínica, hay coluria, hay acolia, toda esa información. Fase ictérica. Esto me puede decir que el paciente tiene cirrosis, un tumor de vías biliares. Ya me circunscribo en el diagnóstico. El rash malar, alas en mariposa con artralgias, con úlceras orales, fase lúpica. Lupus eritematoso sistémico. Ahí está, el rash malar característico. Paciente nota que se está hiperpigmentando. Salen sus pruebas que también tiene esclerodermia, pero tiene también pigmentación, probable Addison. Examinen completo a su paciente, ahora que entran a semiología general y funciones vitales. Se ve el signo de Gotro, característico de las dermatomiositis, polimiositis. La fase de pajarito o muesca de ratón, la esclerodermia. Paciente con dermatomiositis, con lente, perdón, con telangiectasias múltiples en todo el cuerpo. La fase grotesca, con mano en pala, cromegalia. Le falta el aire, está cianótico, llenado capilar lento, fase disneica. Paciente pálida, botagada, edema facial, bipalpebral. Paciente que tiene tosis palpebral, compromiso de tercer par craneal, no puede abrir bien los ojos, eso se llama tosis palpebral. Y cuando no puede cerrar, como están viendo en el lado derecho, eso se llama lagóftalos. Paciente que ingresa con un cuadro de placas amarillentas y son santelasmas. Los santelasmas develan depósitos de colesterol. Estos antelasmas se puede ver en insuficiencia respiratoria. Estos pacientes se pueden ver en pacientes con hipercolesterolemia. Miren el mixedema palpebral, miren el ojo rojo, hiperemia conjuntival, no hay Godet. Están pensando en un cuadro de hipertiroidismo Gray-Basser. Alteraciones de la forma de las alas de la nariz, la boca entreabierta, la cara alargada, lo vimos. Fase mediastínica, ya la vimos. Paciente con dolor, dolor intenso. La fase mitral o tricrómica mitral, eritema, cianosis y palidez. La cianosis central no solamente se ven labios, alas de la nariz, orbiculares y pabellones auriculares. Las ictericias rubínicas, verdínicas relacionadas a hepatopatías o tumores. La rinofima, representada en una obra literaria muy conocida, el rinofima en pacientes alcohólicos, pletóricos. Rinofima se asocia de rosáceo y también hepatopatía alcohólica del ENEC. La microsomía hemifacial, relacionado al cuadro de Goldenhar. Hay que ser bien observadores, hay que examinar bien a los pacientes. Por eso siempre inculco a todos mis alumnos que hagan semiología en la casa, con los libros, con sus clases avanzadas, van examinando desde lo más simple, como esta fascia abotagada, pálida, con lengua grande, hipotiroidismo primario, con macroglosia, hipotiroidismo primario. Miren, hay una simetría, pero también afecta a los párpados, es una parálisis facial central, no periférica, o parálisis de Bell. Miren esta simetría facial con el signo del fumador de pipa, esto es una neuropatía. O esta paciente que no puede levantarse porque tiene edemas, le hacen el Godet. Miren el edema marcado, con gran fovea, con gran Godet, si es unilateral, bilateral. Hemos hablado muy prolijamente en su debido momento.
la alopecia, la madarosis, caída de ceja y de cabello, esto en una paciente con dermatomiositis. Este paciente que ronca, que hace disfagia, que hace disnea, dificultad respiratoria, tiene macroglosia y aparte tiene hipogoradismo, fascia acromegálica. La pigmentación de labios, lengua, surcos, cicatrices, cabello más oscuro, azabache, esto es un Addison. Fascia de pajarito, con esclerodactilias, con esclerodermia, púrpuras en todo el cuerpo de la paciente, relacionado a cirrosis, relacionado a alguna enfermedad que tiene telangiectasias como la enfermedad de Rendu-Weber-Osler. Hay que examinar completo desde el cabellito hasta el último ortejo del pie derecho. Se ven lesiones. La acantosis nigricans relacionado a obesidad, a hipotiroidismo y acromegalia. Los tipos constitucionales que tienen mayor proclividad, clasificado por Kretschmer, tipo pícnico, atlético, leptosómico, cada uno con unas características sui generis. Importante discernir qué tipo de actitud, comportamiento tiene el paciente. Y así podemos discernir que es un leptosómico o asténico, un atlético o epileptoide, pícnico, ciclotímico. Ahí está el pícnico, rechoncho, obeso, el atlético, el adelgazado, el leptosómico, con algunas características de ambas. El pícnico, la corteza de los miembros inferiores y superiores, la anchura y grosor de la cara, del tórax, tiene algunos aditivos. El leptosómico, delgado, alto, con poco tejido adiposo, de tipo atlético, constitucional, hace ejercicio. Tipos constitucionales que son influenciados por elementos genéticos y ambientales. Los longilíneos, los brevilíneos, los mesolíneos con características. Los endomórficos, mesomórficos y ectomórficos. Esta es la génesis. Biotipos en mujeres, biotipos en varones. Ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, con algunas características. Semiología de la cabeza. En el hombre normal la altura de la cabeza es 1/8 de la talla. El cráneo de forma ovalada en sentido anteroposterior y su tamaño es variable. Hay macrocefalia, por ejemplo, en la enfermedad de Paget, o microcefalia, relacionado a algunas anomalías congénitas, algunas infecciones como toxoplasmas y actualmente con el Zika. El índice cefálico, mesocefálico es normal, dolicocéfalo y braquicéfalo, de acuerdo a los valores. El cráneo debe palparse en toda su extensión en busca de informaciones localizadas. Una tumoración craneana anormal puede corresponder a una osteoitis, una periostitis, sifilítica, raquitismo, una serie de alteraciones. O también examinar el cráneo en un paciente que ha tenido una caída para ver hematomas craneales o fracturas. En cuero cabelludo observamos cicatrices, lesiones, abrasiones, escaras, nódulos, quistes sebáceos, masas mencionadas según su localización y tamaño. Cabello, características del cabello: color negro, castaño, rojo, rubio, una canicie prematura o mechones blancos son característicos del síndrome de Wallenburg, o aquel paciente que tiene un moño blanco en la región frontal, una pielosis relacionada a alguna enfermedad que se llama Koyanashi arada con problemas oculares, o de repente
Un niño con baja de peso, con desnutrición, con el cabello medio rojizo, el signo de la bandera roja que le llaman, se ve mucho en Kwashiorkor, consistencia fina, gruesa, normal, fina en hipertiroideo, gruesa en Addison, implantación ginecoide, androide, algunas características que pueden presentarse. Semiología de la cara, frente, zona entre la implantación del cabello y las cejas, es habitualmente más amplia en el hombre y la mujer, imposibilidad de arrugar frente, ejemplo la parálisis del séptimo par, o no arruga la frente, o la cara no arruga, en Parkinson, en esclerodermia, cejas se dispone en forma de arco de concavidad inferior, la caída de los pelos, especialmente en extremos, se observa en ixedema, eso se llama madarosis, y rara vez el sífilis. La abundancia se llama sinofilia. Los párpados, edema palpebral, picaduras, hematomas, fracturas. El edema palpebral puede ser unilateral, bilateral, que ya indica enfermedad sistémica. El unilateral palpebral indicará blefaritis, chalacio, ectropion, tosis, en oftalmos, que se ve en síndrome de Claude-Bernard-Horner, lagoftalmos, parálisis facial periférica, santelasmas, hipercolesterolemia. Se dan cuenta que todo se interpreta, directos alumnos. El ojo, que es la ventana del alma, para ver palidez, ictericias, petequias, quemosis, ojo rojo, teringio. El anillo de Kaiser-Fletcher, que se ve en una enfermedad que se llama la enfermedad por alteración del cobre, enfermedad de Wilson. La quemosis que se ven en pacientes con insuficiencia cardíaca, las petequias que se ven en endocarditis, la ictericia que se ven en cirrosis, hepatitis. Hagan buenos exámenes clínicos, exhaustivos. La forma de la nariz, la rubicundez, la cianosis, la palidez, la nariz sencilla de montar, la rinofima, la telangiectasia, el lupus, si hay epíxtasis, también conocido el rinofima como nariz de rocoto, que se ve en hepatópatas alcohólicos y con macrotia, microtia, pabellones auriculares, el conducto auditivo externo, si hay secreción, si hay otorrea, si hay hipoacusia, acusia, si hay tofos, me indican gota, hay cianosis, cianosis central. A nivel de labios, usen su baja lengua, usen una buena mascarilla, la serostomía, la boca seca, la halitosis, el aliento urémico, el fetor hepático, en nefrópatas, en hepatópatas, si hay boquera, quelitis, si hay herpes, quelosis, la lengua, la movilidad, el color, lengua depapilada. Examino toda la cavidad orofaringea, la úvula, los pilares, las encías, para diagnosticar faringitis, amigdalitis.